compartí Ernesto. vos toda la presentación y vas pasando. Bien, ahí me parece que ya está grabando, así Ok. que bueno, vamos a arrancar. Esta es una reunión de los integrantes del grupo de investigación en hidráulica que estamos arrancando de a poquito en la FRA. Y bueno, ahora veamos su presentación, si les parece bien, si pueden compartir. Y bueno, esperemos que después les resulte de utilidad a los chicos que están cursando las materias de hidrología y de obras hidráulicas, o alguno que esté interesado en la temática de modelación, de hidrología Bueno, y demás. Lucas, ¿te parece que arranque yo y Sí, te iba a decir que vayas compartiendo vos y cuando llegue el momento de mi presentación que la sigas pasando vos, si no, dale, dale, no, sí, sí. Bueno, no nos topamos. bueno. Bueno, primero empezamos con un respaldo teórico para el uso del GKHMS. Algunos conceptos básicos que tenemos que saber antes de usar el programa es lo que es la pluviometría, que es el registro de las precipitaciones en un cierto intervalo de tiempo. El hietograma, que es la representación de esas precipitaciones, que vendría a ser este gráfico de acá. La cuenca es el lugar donde va a caer ese agua, que tiene datos de la geografía, tiene relieve, tiene cierta infiltración. La subcuenca, que sería lo mismo que una cuenca, la diferencia es que las varias subcuencas conforman una cuenca. Y el hidrograma, que es la representación en el gráfico de la influencia de las precipitaciones en la cuenca, o sea, en la escorrentía. Acá se representa en caudal a lo largo del tiempo. Para usar el programa vamos a ver que nos va a pedir muchos métodos para hacer distintas cosas y vamos a ver acá cuáles son esos métodos. Por un lado, nos pide el método de depuración del dietograma, es decir, qué parte de la escorrentía se pierde por infiltración. También hay otros factores además de la infiltración, pero entiendo que el programa lo resume en infiltración. Bueno, algunos de los métodos que se han visto también en la cátedra son de Green y Amt. Acá se puede ver cómo es que nos lo pide el programa. Si yo elijo que, eh, que calcule la pérdida por infiltración con GreenUp, me va a pedir esta serie de datos. Si se la pido que me calcule con el número de curva, me va a pedir que ponga el número de curva y opcionar una fracción inicial. Bueno, el número de curva sale de estas tablas, ¿no? Y también a veces nosotros ponemos directamente el hietograma ya depurado, entonces ponemos que no hay método de pérdida, sino que todo lo que ponemos, lo que cargamos con los datos ya es el hietograma depurado. Cuando lleguemos a otra parte nos va a pedir que seleccionemos el método de transformación, es decir, cómo interpretar la escorrentía para convertirla en caudal. Hay varios métodos. Algunos de los vistos en la cátedra son el método del hidrograma unitario, de la SCS, método de Clark o método de Schneider. También vamos a poder elegir por cuál de estos métodos vamos a calcular el hidrograma y una vez que elijamos ese método nos va a pedir una serie de datos. El tiempo de retardo para este tipo de hidrograma, el tiempo de concentración, si elegimos método de Clark, eh, un coeficiente si elegimos el método de Schneider y bueno, además otros datos que si los seleccionamos se amplía, ¿no? La gama de cosas, de datos que nos va a pedir. Por otro lado, el método de tránsito de crecidas. Nosotros sabemos que si tenemos un canal, cómo se traslada el hidrograma desde el inicio del canal hasta el final.
que en general vamos a usar el método de Muskingum. Y el programa nos va a pedir que insertemos los dos coeficientes, K y X. Bueno, todo esto, digamos, todos estos datos que estamos dando es cosas que después, cuando expliquemos el programa, vamos a ver que las vamos a necesitar, ¿no? Em, el almacenamiento en reservorios, cuando yo pongo un reservorio, el programa me va a pedir que explique cómo le pido que calcule su volumen. Entonces tengo distintos métodos, o puedo indicar la relación entre la elevación y el área. O sea, acá a cada curva de nivel se le asigna la superficie que encierra. Imaginemos que esto es un reservorio natural. Eh, bueno, indico en cada curva de nivel la superficie y me va a salir un gráfico como este. O también puede ser especificando, acá me quedó área, no, esto es elevación, almacenamiento. Acá le tengo que cambiar el título. A cada curva de nivel se le asigna el volumen que encierra. Bueno, y más o menos con esta introducción previa, ahora vamos a ver qué es lo que nos pide el programa. Esta es la interfaz del programa, está dividido en 4 sectores que son el escritorio, que es donde me va a aparecer representada la cuenca y los elementos, el explorador de la cuenca, eh, el editor de componentes, es decir, acá voy a escribir todos mis datos. Por ejemplo, si acá selecciono subcuenca alta, acá me va a aparecer los datos de la subcuenca alta. Si selecciono el pluviógrafo, acá los datos del pluviógrafo, donde los voy a poder modificar. Bueno, como cualquier programa, el menú y la barra de herramientas. Y acá el registro de mensajes, que es cuando yo corro el programa, si hay algún problema, me va a avisar o va a pausar la corrida y me va a decir cuál es el problema o me va a dar algún aviso. Bueno, entonces si queremos crear un proyecto, File, New. La ubicación del archivo no debe contener acentos, ñes o caracteres especiales. O sea, acá tiene que ser algo bastante sencillo porque si no da problemas el programa. Y vamos a tener distintos componentes para agregar. Vamos a Components y vamos creando cada uno de estos. Empezamos con la cuenca. Bueno, acá se especifica más o menos qué tiene cada componente. Tenemos la cuenca donde modelamos los elementos, aspectos meteorológicos, que es qué pluviómetro se aplica a cada cuenca. Bueno, estas especificaciones de control las voy a hacer cuando ya tenga todo modelado y quiera correr el programa. Y también le tengo que decir en qué periodo quiero mostrar el resultado, o sea, el hidrograma. Datos temporales que pueden ser de pluviometría, de descarga de embalse, variación de temperatura. Eh, Esto quiere decir que a cada horario o cada intervalo de tiempo le voy a asignar un dato. Después otros datos emparejados que son funciones adicionales para métodos, por ejemplo, lo que vimos de asignarle a cada elevación de reservorio un área, lo vamos a cargar acá. Bueno, grillas, que esto es eh, para modelaciones más avanzadas, y el terreno para importar un relieve proveniente de programas de información geográfica. Creamos la cuenca, tenemos todos estos elementos, la subcuenca es lo básico que vamos a crear, el canal o reach, eh, un embalse, que es donde se va a amortiguar mi hidrograma, si es que ubico un embalse. De- Después tengo estos 3 elementos que son más gráficos, que quizá en versiones anteriores tenían más utilidad.
ahora quedaron como método, como para representar solamente la unión entre dos canales, desvíos, fuentes, y este elemento sumidero, que es donde generalmente me interesa conocer el hidrograma. Bueno, cada vez que cree uno de estos elementos me va a pedir cosas distintas. La subcuenca me va a pedir el área, el método de traslado de hidrogramas, si pongo un canal, etcétera. Y así se me muestra en mi editor mi, bueno, en la parte de arriba a la derecha, a la izquierda. Los datos temporales, bueno, como dijimos, pueden ser de temperatura, evaporación. Lo que generalmente vamos a utilizar es datos de precipitación. Se establece el periodo de tiempo que se midió, o sea, cuando empezó y cuando terminó la precipitación, y el intervalo en el que se midió. Si se midió cada uno, 10 minutos, 30 minutos. Es decir, eh, pongo los datos de la pluviometría, ¿no? En este caso, en este ejemplo, tengo dos pluviógrafos distintos, seguramente porque tengo dos cuencas distintas y las mido por separado. Bueno, automáticamente se me va a crear el dietograma. La opción de Pirate Data, em, acá es donde voy a insertar las tablas de elevación área o elevación descarga. Bueno, los voy a insertar en esta opción y luego los voy a relacionar. Después vamos a ver ejemplos, porque así seguramente mucho no se entiende, pero es la introducción para que vean de dónde sale cada cosa. Bueno, acá en aspectos meteorológicos asigno a cada subcuenca el pluviógrafo que le corresponde. Y las especificaciones de control se especifica en el periodo en el que se quiere conocer el hidrograma. Sabemos que una lluvia puede terminar, pero el hidrograma no termina con la lluvia, sino que se extiende más allá de ese tiempo. Y bueno, una vez que definimos todos los datos necesarios, se ejecuta el archivo para obtener los resultados. Vamos a Compute, Create Compute y corremos la simulación. Y los resultados se muestran así. En cada elemento, si tengo un embalse, si tengo una subcuenca, si tengo un sumidero, lo selecciono y puedo ver acá en este símbolo el gráfico, el hidrograma, y después tengo varias opciones más. Por ejemplo, en esta puedo ver los resultados a cada 30 minutos del caudal. Bueno, ahora, Lucas, ¿estás por ahí? Sí, perdón, estaba muteado. Ah, Em, bueno, retomo yo el avance de la presentación. Ahora lo que vamos a ver es cómo analizar las cuencas en el programa. Una vez que ya tenemos los conceptos adquiridos dentro de lo que es el campo de la hidrología, la hidráulica y los elementos necesarios como para poder modelar nuestra cuenca, pasamos ahora sí a analizar casos reales o teóricos. Por lo tanto, tenemos varios métodos para analizar las cuencas que nosotros querramos disponer. Tenemos tres. Uno es la representación esquemática, que es básicamente poder plasmar un dibujo de apoyo en nuestro software. El otro método es delimitación automática por soft, que se basa en analizar la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Obtenemos un modelo digital de elevación descargado de internet o de alguna otra fuente y eh, delimitamos las subcuencas automáticamente con el programa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir guiando y adecuando nuestro modelo para que el programa pueda automáticamente trazar las líneas divisorias de cuencas y que se formen las mismas, ¿no? Por último, tenemos el último método, que es ya directamente importarle la cuenca al programa.
cada elemento de cuenca y subcuenca va a tener sus parámetros de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya van a contar con valores de área, valores de pluviométricos, etcétera. Estos valores van a venir asociados a la carga anterior que se realiza con otro programa. En la diapositiva siguiente, analizamos el primer método, es decir, la representación esquemática, que es básicamente el dibujo de apoyo. Para poder hacer un dibujo de apoyo y luego poder plasmarlo en el HMS, necesitamos el uso de la herramienta QGIS. QGIS es un programa de un sistema que, que ayuda con el tema del sistema de información geográfico, ¿no? Por lo tanto, lo que suele hacer este programa es poder referenciar mapas y poder trabajar y realizar trazados en el mismo. Por lo tanto, ¿para qué vamos a usar esto? Para crear archivos tipo shape para luego poder exportarlos a lo que es el HMS. Cabe destacar que si uno no maneja bien el QGIS, puede hacer una base previa en AutoCAD y ese modelito, esa representación esquemática en AutoCAD la pasa al QGIS y luego del QGIS ahí sí ya podemos sacar el archivo shape para finalmente poder ingresarlo en nuestro HMS. Avanzando con la presentación, los pasos a seguir para poder hacer un dibujo de apoyo, es decir, una representación esquemática, es tener instalado el programa QGIS, que es un programa de código libre, descarga gratuita, lo pueden buscar en internet. Lo que se hace primero es, bueno, descargar el programa, se instala, una vez abierto, tienen que ir a la opción web que se encuentra en la solapa superior del programa y dentro de la opción Quick Map Services instalan todos los complementos necesarios para poder ingresar al mapa de Google, el cual él mismo les va a servir como una referencia para saber dónde están ubicados, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si uno quiere hacer una representación esquemática de una subcuenca de Argentina o de cualquier otro país del mundo, lo puede hacer estableciendo un mapa base de apoyo, como por ejemplo el de Google. Ahora, si uno no quiere hacer una subcuenca real eh, de un terreno, directamente puede graficar el shape a su propio gusto. Pero siempre es de buena práctica poner un mapa base de apoyo. Una vez que elegimos el mismo, recomiendo elegir el Google Road, ya que si uno elige el Google Satélite, lo que puede pasar es que van a haber montañas, praderas, mesetas, y capaz que no se ubican bien en la localidad que estén analizando. Entonces, con el Google Road eso no va a pasar. Lo que se hace una vez establecido el mapa base de apoyo, el segundo paso es establecer un sistema de coordenadas, es decir, georreferenciar el mapa. Por lo tanto, eso se hace yendo a la solapa proyecto, propiedades, se les va a abrir una ventana, tienen que tocar en la opción CRC para luego finalmente poner el sistema de referencia de coordenadas elegido por ustedes. El que recomiendo yo es el WGS84, que es el que está en nuestro país, Argentina. En la siguiente diapositiva tenemos el tercer paso, que es la creación de la capa, ¿sí? El archivo shape, que es el que nos va a, es el que va a ser nuestro dibujo base para poder exportarlo al HMS. Cómo se crea la capa, el shape, bueno, lo mismo de antes. Van a la parte superior, la interfaz superior del programa, tocan la parte shape, perdón, la parte capa, crear nueva capa de archivo shape, tocan en los tres puntitos que está en la parte derecha de la opción nombre de archivo y le dan un nombre al archivo shape. Lo guardan y luego eligen el tipo de geometría. Por ejemplo, si uno quiere representar una cuenca, el tipo de geometría a establecer va a ser un polígono, ¿sí? Porque es un área cerrada. Si uno quiere representar un río, un cauce, el tipo de geometría corresponde a una cadena de líneas. Y si uno quiere poder plasmar un punto de aforo, un pluviómetro, un reservorio o algún otro punto importante que sea imperante poder plasmar en nuestra representación, utiliza el tipo de geometría punto.
Finalmente aceptan los cambios y tienen que chequear, fíjense, la última parte de la segunda captura de pantalla que fue una presentación, dice EPSG 4326-WGS84. Esa, sí, esa referenciación tiene que coincidir con la referenciación que van a ver en la parte inferior derecha del programa QGIS. Una vez que coinciden, ahí sí aceptan los cambios, guardan y continúan al paso 4, que el mismo es representar justamente, una vez creadas las capas, darle la forma de los elementos de cada capa. Entonces, si uno crea la capa, por ejemplo, la que está marcada ahí es río de tránsito. Al río de tránsito nosotros le dimos un tipo de geometría de cadena de líneas. Se va a la parte superior, selecciona la capa, primero selecciona la capa, le dan clic a conmutar edición, añadir línea, añaden la línea, ahí tracé una en S como para que se entienda. Una vez que terminan, clic secundario y se les va a abrir este cuadro de diálogo que dice ID. Ahí le ponen un valor numérico y guardan ponen aceptar. Una vez que terminaron de dibujar todas las líneas, vuelven a tocar en conmutar edición y colocan la opción guardar. Una vez que ya repetimos este paso por todas las capas, ahora sí proceden a guardar el proyecto. Por lo tanto, guardan el proyecto y lo importante es saber que lo que nos va a resultar de utilidad a nosotros no es el archivo GIS, sino el archivo shape de cada capa. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Ahí tenemos tres archivos shape, uno para la cuenca, otro para un punto de aforo, otro para el río de tránsito. En la siguiente diapositiva vemos cómo se crea y cómo se carga esa representación en el programa. Por lo tanto, la creación de lo importante acá es primero, valga la redundancia, crear el archivo, ¿no? Una vez que crean el archivo y tiran la cuenca, en el modelo de la cuenca, lo que tienen que hacer es clic secundario en la pizarra de la subcuenca, clic secundario y tocan en Map Layers. Aunque también lo pueden hacer de arriba, de la solapa, también se puede hacer. Pero la forma más fácil, más sencilla, clic secundario es Map Layer. Una vez que hicieron clic ahí, van a la carpeta donde tienen guardados los shapes. Acuérdense bien dónde guardaron el archivo QGIS, ¿sí? Del otro programa. Y buscan esa carpeta de guardado. Y dentro de esa carpeta les van a aparecer los archivos de capa, los SHP. Y ahí los van seleccionando y cargando. Y luego finalmente los van a ver como en la parte derecha. En la siguiente podemos ver cómo se pueden editar también estas cuestiones. Quizás no nos gustó cómo quedó, porque siempre al pasarlo de un programa a otro se pierden propiedades en cuanto a color y grosor. Por lo tanto, si uno quiere poder editarlo, lo puede hacer también desde la capa Map Layers, selecciona el SHP, ingresa a Draw Properties y selecciona el estilo, el grosor, el color de cada una de las capas añadidas. Ese fue el primer método. El segundo método es directamente que el programa te delimite las subcuencas. ¿Cómo se hace esto? Primero lo que hay que hacer es conseguir el modelo digital de elevación de la zona en estudio. ¿Sí? Acuérdense que el caso anterior es poder dibujar, es decir, poder tirar un esquema de apoyo. Ahora, si nosotros queremos analizar algo real, un terreno real, lo que hay que hacer es buscar el modelo digital de ese terreno que lo pueden conseguir en alguna de estas tres páginas, ya sea el IGN, el MD-AR o el IDERA, que es muy bueno para obtención de datos. Uno de estos entes. ¿Por qué no es directamente que es muy fácil de descargar? Por tanto, eso es tarea para lograr. En la siguiente, una vez que obtenemos nuestro modelo digital de elevación y lo guardamos en un lugar que sabemos que no se va a perder, lo que hay que hacer es crear el archivo HMS y lo primero es se crea la cuenca, ¿no? Siempre se arranca así, creando la cuenca. Una vez que la creamos, ahora sí podemos cargar el modelo digital de elevación. ¿Cómo lo cargamos? Cliqueando en la opción Terrain Data Manager
donde ahí es donde vamos a poder enlazar nuestro modelo digital. Cliqueamos en esta opción anteriormente mencionada, damos clic en Next y en el paso 2 podemos buscar nuestro modelo digital de elevación. Finalizamos y en la siguiente podemos ver los siguientes pasos, que sería poder dar un enlace a la cuenca que nosotros diseñamos con el modelo digital de elevación cargado. Vamos a la cuenca, hacemos clic en la cuenca dentro de la interfaz izquierda, ¿sí? Y vamos a la opción Terrain Data, donde dice Known, lo cambiamos y ponemos el nombre del modelo digital de elevación que nosotros hayamos colocado anteriormente cuando cargamos el modelo, ¿sí? Los vamos a guardar y le van a pedir que coordinen el sistema de georreferenciación. Cliquean en Select y se les va a abrir esta ventana de acá abajo donde les va a aparecer a qué sistema de georreferenciación pertenece el modelo que cargaron. Ponen en Set cliquean en Set para poder setearlo y ahí ya se les autorreferencia el modelo con el programa. Ya quedó el programa totalmente enlazado. Así es como se debería ver una vez seguidos los pasos, ¿no? Este modelo digital de elevación que estamos viendo acá corresponde a la cuenca de la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta. Para que el programa pueda limitar las subcuencas automáticamente, lo que hay que hacer es reacondicionar el modelo digital de elevación. ¿Cómo se hace esto? Con parámetros del software. Hay que ayudarlo un poco al modelo, porque no es que directamente hacemos un clic y ya va a trazar todas las subcuencas automáticamente. Es decir, hay que preparar el modelo para después finalmente poder llevar a cabo nuestra tarea. Lo que se hace es, se cliquea en la opción Preprocess Syncs, que es básicamente la traducción más cercana al español es como rellenar sumideros, ¿sí? Todos los agujeros que tiene el modelo de elevación con la herramienta Preprocess Syncs los rellena, es decir, hace como una capa que no tiene agujeros. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es los pasos a seguir una vez preprocesados los puntos de sumidero. Hacemos clic en Map Layers, dejando solamente la capa Sync Fill tildada y ahora lo que hacemos es eh, cliquear en la opción Preprocess Drainage, que lo que hace es poder marcar bien la dirección y la acumulación de los flujos de los cauces de nuestro modelo digital de elevación. Luego, avanzando con la presentación, volvemos a clicar en Map Layers, dejando solo Flow Accumulation y cerramos eh, la ventana la cual nos está guiando en este proceso. Una vez realizado esto, cliqueamos en la solapa superior, en la opción GIS, e identificamos las corrientes, ¿sí? Es decir, damos una mayor definición a lo que anteriormente hicimos en el paso previo. Nos va a preguntar cuánto queremos que sean las áreas. Ahí dice streams, pero en realidad lo que nos está indicando el programa es las áreas de la subcuenca a generar. Si yo quiero que si mi subcuenca, perdón, si mi modelo digital de elevación es de 140 kilómetros cuadrados, 138 en este caso, nosotros vamos a tener que poner un valor de subcuenca que sea aproximadamente en la mitad o inferior para poder tener una mayor definición de subcuenca. Si no, directamente nos va a dibujar cuencas grandes y no va a ser tan representativo de la realidad nuestro modelo de análisis. Por lo tanto, es recomendable poner un valor como los anteriormente mencionados. Una vez que ya pusimos nuestro valor, en este caso la mitad de lo que veíamos en pantalla, vamos a poder ver que en el DEM se identificaron los cauces un poco más definidos. Lo que se hace ahora es cliquear la capa Flow Accumulation y luego en Draw Properties para poder darle una mayor definición, poder jugar con los colores, con los grosores de los cauces
de ese modelo digital de elevación. Por lo tanto, eso es lo que se hace en este paso. Una nueva, un nuevo paso a seguir es dónde quiero que yo desagote mi cuenca. Traduciéndolo es un punto de aforo. Puedo cargar el punto de aforo directamente como el archivo shape, o puedo hacer clic en la interfaz superior y ponerlo yo donde quiera. Es por eso que es muy importante la ayuda del programa QGIS, ¿no? Ya que si nosotros queremos poner el punto aforo en un punto específico, lo importamos y lo establecemos y ya directamente la cuenca va a converger todo a ese punto y no va a hacer falta la creación de esta herramienta que dice Breakpoint Creation Tool, ¿sí? Por lo tanto, para repasar, tenemos dos opciones. Opción uno, cliqueamos en Breakpoint Creation Tool, le damos un nombre y cliqueamos dónde queremos establecer nuestro punto de apoyo. La segunda opción sería cargar la capa de punto de aforo, dando clic en Map Layers, lo que estoy hablando en este momento no está plasmado en la presentación. Cliqueando en Map Layers, cargamos la capa y vamos a poder ver el punto de aforo. Tal cual lo hicimos antes como para cuencas y arroyos, bueno, ahora lo haríamos para un punto de aforo. Una vez que cargamos ese punto de aforo, lo que hacemos es convertirlo en un breakpoint. Luego lo que se hace es, se toca la tecla escape, se guarda y se cliquea en la opción de delinear elementos. Por lo tanto, se rellenan las opciones como vemos en pantalla o al gusto de cada uno. Yo, por ejemplo, le puse en subbasing prefijo de subcuenca, le puse subcuenca, aunque se le puede poner SB o S, lo que ustedes quieran. Lo mismo para Reach, para Junction y las demás, ¿no? Insert junctions, lo que quiere decir es insertar uniones, que básicamente es cuando van a converger dos subcuencas en un punto. Convert breakpoints, ahí tienen que colocar en sí, salió mal, pero lo que hace es directamente dónde va a estar nuestro punto de desagote de cuenca. Que si nosotros cargamos bien nuestro punto de aforo desde el shape, va a convergir todo ese punto. De lo contrario, si optamos por el paso que vemos en la presentación, va a converger todo en el Breakpoint Creation Tool creado y cliqueado por nosotros. Cliqueamos en Delineate y luego finalmente en la siguiente presentación podemos ver el último paso a seguir, que son los ajustes finales de la cuenca. Así es como se ve nuestra cuenca con las subcuencas delimitadas automáticamente, donde podemos ver que se generaron un total de 6 subcuencas, donde cada una va a tener su elemento de modelación de subcuenca, sus uniones correspondientes entre subcuencas propias, y los tramos de Reach, es decir, los tramos de canal, que van a tener su propio tránsito de crecidas, ¿no? O en otros países también se le dice tránsito de avenidas. Por lo tanto, ahí es muy importante tener qué tipo de tránsito vamos a usar, si un Maskingham Kunz, como lo explicaba Julieta anteriormente. Lo que se puede hacer eh, como para darle un ajuste final es a estas subcuencas, si quiero, las puedo unir. Hago clic en una subcuenca, aprieto Shift, hago clic en otra subcuenca y luego yendo a la solapa superior, donde, en la opción GIS, podemos poner Merge Elements y se pueden unir. Así como se pueden unir, se pueden separar, cliqueando en Split Elements. El breakpoint, si no nos gusta dónde quedó, podemos cambiarlo, pero hay que volver a hacer todo el proceso de la readecuación del modelo, ¿sí? Ya que las subcuencas trazadas tendrían otro tipo de connotación. En la siguiente diapositiva vemos que se cambió el punto de aforo y también podemos observar cómo han cambiado las subcuencas correspondientes. Por último, el último método es directamente importar la cuenca a Shape al HMS. Lo que es básicamente el primer método de representación esquemática, pero ya ahí hay que tener un poco más de conocimiento en QGIS. Lo que se hace es a la capa de subcuencas
¿sí? O de canales o de puntos de aforo, le tengo que dar atributos a cada capa, a cada elemento. Por lo tanto, yo a cada elemento que corresponda a mi capa le voy a asignar parámetros, ya sea de referenciación o datos pluviométricos, datos de área de cuenca, para que luego quede todo automáticamente finiquitado en el programa HMS. ¿Cómo se carga eso? Bueno, vamos al GIS, Coordinate Systems, lo buscamos en donde lo hayamos guardado y hay que buscar el archivo ahora, no el shape, sino el PRJ que creó nuestro GIS, nuestro QGIS. Una vez que cargamos el PRJ, lo seteamos, es decir, enlazamos en la referenciación del HMS con la referenciación de la capa importada. Siguiendo los procesos, volvemos a clicar en la solapa GIS, importamos el elemento georreferenciado y ahí podemos elegir de acuerdo a las capas que tengamos, ya sea en este caso estábamos analizando subcuencas y tramos. Por lo tanto, elegimos subcuencas, clicamos en Next y ahora sí importamos el SHP. Una vez importado, ahí nos van a aparecer en la ventana inferior, o como está marcando Julieta, todos los atributos. Si ustedes se pueden fijar, tenemos el nombre de la subcuenca, el método de pérdida, el método de infiltración, el tiempo base, los datos pluviométricos. Todas estas consideraciones se cargan en una tabla de atributos de QGIS. Que bueno, es tarea para lograr también, ¿no? El tema de la investigación en este programa secundario. Así ya es como nos queda la cuenca importada, donde cada cuenca tiene sus atributos. Y lo que tiene es que no se hace la delimitación automática de tramos y ríos, sino que eso se hace manualmente. Nosotros podemos elegir qué cuenca, qué subcuenca con qué subcuenca enlazar, podemos poner elementos de unión acorde a como nosotros lo querramos representar. Eh, por lo tanto, creo que esta sería la conclusión final de cómo se importa una cuenca. Bueno, muy bien. Entonces, ahora ya habiendo visto la teoría y cómo usar el programa, ahora vamos a ver algunos ejemplos que van a estar más basados en la modelación hidrológica que en que en el análisis de cuencas, ¿no? Luego, si uno puede hacerlo más profesionalmente, primero va a insertar la cuenca, que puede sacarlo de uno de los programas que mencionó Lucas, IDERA. eh, pero bueno, los ejemplos van a estar más basados en cómo se comportan los distintos elementos que yo modelo en el programa. Bueno, ejemplo uno, vamos a armar esto, que acá tengo tres subcuencas, un sumidero y acá tengo un canal. Bueno, creamos el proyecto, creamos la cuenca, acá en Components, Basic Model Manager, y nos va a saltar esta ventana de acá atrás, nuevo, y creamos la cuenca. Le ponemos el nombre general de todo, es decir, todo esto se llama cuenca en mi archivo. Bueno, la creamos. Y acá le vamos a poner este dibujo que viene de afuera, digamos, es un archivo shape, se lo vamos a poner introduciendo, bueno, la capa creada en QGIS, eh, bueno, que tiene estas características, ¿no? Son dos subcuencas, son dos, no son tres, perdón. Bueno, y digo cómo las conecto. Acá tengo que conectarlas aguas abajo al sumidero o al canal. Voy a ver que puedo darle clic derecho, Connect Downstream y poner que vaya al sumidero o al canal. Bueno, bueno, acá está, acá. Tanto con clic derecho o si voy al editor de componentes, acá me dice Downstream y a dónde lo mando, cada una de las subcuencas.
Bueno, y acá vamos a empezar a definir todos los métodos que le voy a decir al programa para que analice la cuenca. Em, para cada subcuenca voy a cargar estos datos que los dejamos así medio grandes si quieren hacerlo ustedes también. Y vemos que nos pide el área, nos pide el método de transformación, nos pide el método de pérdida, que no recuerdo si en este caso dejamos como sin método de pérdida, es decir, que poníamos la precipitación neta. A ver. Sí, utilizando precipitación neta, es decir, en este ejemplo no vemos un método de pérdida porque decimos que todo lo que vamos a cargar es el dietograma depurado. Bueno, entonces una vez que pongo el método de transformación del SCS, entonces se me va a generar esta pestaña, Transform. El tipo de gráfico vamos a seleccionar este y el tiempo de retardo 20,47. Esta es para la subcuenca alta. Para la subcuenca baja, bueno, va a estar conectado a WhatsApp, al sumidero, este es el área y también el método de transformación, hidrograma del SCS y el tiempo de retardo 125,74. Y para el canal, para el reach, también nos va a pedir el método que vamos a poner Maskingham. Bueno, definimos los parámetros, en este caso el K06 y X02. Creamos el pluviógrafo o pluviómetro. Vamos a Components, Time Series Data Manager, y acá ponemos New y creamos el 1 y el 2. Entonces me van a aparecer acá, me van a aparecer en el navegador de la cuenca y en el navegador por default nos va a aparecer este que, que lo trae el programa ya, que me dice que es del 31 de diciembre del 99 al 1 de enero del 2000. Bueno, esto es un tema que lo van a tener que hacer, digamos, van a ver cómo le responde su computadora. Eh, Generalmente tiene algún que otro inconveniente con el horario, entonces lo que yo recomiendo es em, que creen una ventana de tiempo nueva, esta la dejen así, ni la toquen, solamente crear, y ahí pongan cuál es el tiempo en el que se va a producir la precipitación. En este caso, 16 de agosto del 19, 7:30, al 16 de agosto del 19 a las 10. Esto es lo que dura mi lluvia. Y el idioma en el que pongo el mes tiene que ser en el que está seteado el programa y también en el que está seteado la computadora. Lo he probado con español y no me funcionó, con inglés me funcionó, así que mm, por las dudas yo no toco nada más y lo dejo todo en inglés. Bueno, acá es donde ven el idioma del programa. De herramientas, Program Settings, acá les aparece. Ah, y también que el separador de decimales tiene que estar en period. Y creo que nada más, esto no sé si por las dudas que quede así. Bueno, entonces acá creo mi serie de tiempo. Bueno, creé mi pluviógrafo 1, creé el 2 y se cargan los datos en cada uno de ellos. Es decir, el dietograma, lo que yo medí, los datos pluviométricos. Asigno primero el intervalo de tiempo y también acá que dice incremental millimeters, es decir que a cada intervalo de tiempo le voy a poner lo que se recolectó en ese intervalo, porque también hay otra opción en el que puedes hacer los milímetros acumulados. Bueno, nosotros trabajamos con este. Entonces se me va a crear mi hietograma, lo mismo con la segunda con el segundo pluviógrafo.
eh, que tiene datos distintos. Y bueno, ya creé los pluviógrafos, ahora le voy a asignar a cada una de mis subcuencas qué pluviógrafo le corresponde. Components, Meteorologic Model Manager, y acá pongo en la subcuenca alta este, en la baja este. Una vez que tengo eso, Components, Control Specification Manager, y voy a decir en qué tiempo quiero que me muestre el hidrograma, o sea, el resultado, y el intervalo de discreción, es decir, quiero que el programa calcule cada caudal cada 5 minutos, cada 1 minuto, cada 30 minutos. Bueno, vemos que acá le pongo como tiempo final 18 horas cuando la lluvia terminó a las 10 horas, ¿no? Es decir, que se va a extender más el hidrograma. Bueno, luego de crear el cómputo, se corre el programa y se observan los resultados. Entonces, acá tengo, eh, cliqueo en la subcuenca, voy al simbolito a este simbolito de gráfico y me muestra el hidrograma de cada una de las cuencas. Bueno, y acá puedo leer, ¿no? En este caso, como era precipitación neta, todo esto va a estar en azul. Si hubiese, si no fuera la precipitación neta, es decir, si algo se hubiese infiltrado, me aparecería en rojo acá. Bueno, y en azul tengo el hidrograma. Eso era de cada una de las subcuencas y acá tengo el hidrograma del canal y del sumidero. En el canal veo que se traslada la onda, ¿no? No es lo mismo el hidrograma de entrada que el de salida. Y en el sumidero puedo ver la suma de todos, la suma de los dos afluentes. Vieron que el sumidero estaba conectado. ¿Qué le llegaba al sumidero? Le llegaba el canal y una de las subcuencas. Y acá vemos qué es lo que le aporta cada una y la sumatoria. Bueno, acá hemos visto el primer ejemplo, que fue como el más detallado. Luego los otros van a estar un poco más sueltos. Bueno, ya no usan el ejemplo 2. En lugar de usar la precipitación neta, voy a usar las curvas de infiltración, es decir, voy a poner un número de curva. Creamos el proyecto, creamos una subcuenca y un sumidero, lo conectamos aguas abajo, la subcuenca con el sumidero, le ponemos área y ahora en los métodos ponemos SCS Curve Number. Ponemos Bueno, y el método de transformación, hidrograma, unitario de la SCS. Para este método ponemos estos datos y para este método nos va a pedir el número de curva, si tiene una abstracción inicial, y este lo dejamos en cero. Bueno, notamos que es el número de curva 71. Después vamos a ver qué pasa si cambia el número de curva. Bueno, se crea la serie de tiempo y se cargan los datos. Acá creo esta serie y estos son mis datos. Lo cargo acá y también automáticamente se me hace el gráfico, el hietograma. Le asigno a la subcuenca el pluviógrafo, es decir, el pluviógrafo que cree va a ser para esta cuenca. Está bien que acá no tengo otra, pero podría ser para otra. Y bueno, y le digo que me muestre el hidrograma entre las 0 del 23 de agosto y las 12 del 24 de agosto. Y que me lo calcule cada 30 minutos. Bueno, creo el cómputo, se corre el programa y se observan los resultados. Ven que acá, este es el gráfico de las precipitaciones. Ven que acá la parte roja es la que se infiltró y que no me genera correntía. Bueno, tenemos el hidrograma. Y luego vemos el hidrograma en el sumidero.
Perdón, Juli, Bueno, te hago una aclaración. La roja es sí, la precipitación neta. ok, ok. Disculpa, disculpa que te haya interrumpido. No, no, perfecto. Buenísimo. Sí, sí. Entonces acá, bueno, irá corregido. Bueno, muy bien. Ejemplo 3. ¿Qué pasa si tenemos el mismo ejemplo anterior, el ejemplo 2, pero le variamos algunas cosas? Con los mismos datos del ejemplo 2, modificamos el número de curva de 71 a 77, corremos el programa y observamos los resultados. Eh, el caudal pico cambió con un número de curva de 71. eh, el caudal pico era de 1200 centímetros cúbicos por segundo y con número de curva 77, 1600 centímetros cúbicos por segundo. O sea, aumentó. Juli, perdón ¿Qué que te pasa? aclare, en realidad es cubic meter por sobre segundo, sería metro cúbico por segundo. Eh, el, Metros. Ah, el metros cúbicos. Ah, CMS es ok. cubic meters. Ah, qué bueno que lo aclaraste. No, disculpa. Sí, sí, sí. No, está bien. No, entonces también va a ir corregido. Bien, bueno. Los mismos datos del ejemplo 2, pero ahora modificando el tiempo de retardo, eh, esto no cambia el caudal pico, sino el tiempo en el que se produce el caudal pico, que equivale a lo que se corrió el tiempo de retardo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver un reservorio. ¿Qué es un reservorio? Es un volumen que destino para eh, amortiguar el caudal, ¿no? Eh, el caudal pico. Vemos un ejemplo. Creamos los tres componentes, una subcuenca, un sumidero y le voy a interceptar un reservorio. Bueno, para la modelación de la subcuenca adoptamos el método de pérdida de SCS, curve number, y ponemos un número de curva de 85 y una extracción inicial de 10 milímetros. Y como método de transformación, el hidrograma unitario de la SCS con un tiempo de retardo de 25 minutos. Esto es lo que ya sabíamos, ¿no? Lo nuevo es el reservorio. Eh, Cuando creamos el reservorio nos va a pedir bastantes datos, bastantes parámetros. Primero, el método de descarga. Eh, Nosotros podemos elegir cualquiera de estos. Nosotros en este ejemplo utilizamos estas estructuras de descarga. Es decir, bueno, acá elijo cómo se calcula la descarga del reservorio. Al seleccionar esta opción, el programa pide conocer cuántas y de qué tipo son las estructuras de descarga. Selecciono esta opción y me van a aparecer esta- estas opciones para incrementar la cantidad de estructuras que corresponden a cada una de estas estructuras. Tenemos aliviaderos, bombas, em, presas y lo que vendría a ser alcantarilla. Y bueno, cuando incremente los números acá me van a aparecer dentro de la sección del reservorio. Se cargan los datos de cada elemento, es decir, creé un outlet, creé un spillway, me va a pedir que me ponga los datos del outlet y del spillway. Selecciono este método, Culver Outlet, y especifico, acá lo que aparece con asterisco es lo obligatorio, especifico los distintos parámetros. En este caso tengo el diámetro, tengo la elevación de donde va a estar ubicado, eh, el número de Manning y en Spillway
También la elevación, o sea, a qué altura va a estar mi, mi aliviadero, la longitud, eh, y le pongo gates que, si no me equivoco, David, pues es la compuerta, em, Sí, y cargo sí. estos datos. Sería Bien. como los vanos, sí, o puertas. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué, perdón, por qué está a 48 metros? Luego voy a ver que responde a la geometría de mi reservorio, que es lo que vamos a ver en, creo que la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, para modelar el reservorio también nos pide un método para calcular el almacenamiento del reservorio, que es lo que veíamos al principio, que podía ser una relación entre la elevación y el área que encierra, o la elevación y el volumen. Bueno, entonces vamos a Components, Variant Data Manager, y seleccionamos qué tipo de información le quiero cargar al programa. En este caso le voy a cargar la relación entre la elevación de mi reservorio y el área que encierra. Entonces lo creo y manualmente cargo mis datos geométricos, sería del reservorio. Bueno, y acá vemos que el reservorio está entre los 45 metros y los 53 metros. Por eso tiene sentido que el aliviadero o el orificio de descarga esté entre los 49 y 48 metros. También nos pide la condición inicial. Hay dos opciones para elegir: o puedo poner la elevación, eh, el nivel del agua en el reservorio, o que la, el caudal de entrada sea igual al caudal de salida. Se crea una serie de tiempo, vamos a crear la misma que en el ejemplo 1, y se le asigna ese pluviógrafo a la subcuenca, y indico en qué tiempo quiero que me dé el hidrograma y cada cuántos minutos quiero que lo calcule. Y acá creamos el cómputo, corremos el programa y se observan los resultados. La línea punteada es el hidrograma de entrada, y la continua, el hidrograma de salida. Bueno, acá de vuelta este error, ¿no? Que lo tengo que cambiar. La disminución del caudal pico debido al reservorio es aproximadamente de 5 metros cúbicos por segundo. Y bueno, acá, a ver si tengo uno más. No. Bueno, acá tengo una primera aproximación de cómo funciona este reservorio. Ahora lo que sigue es ir cambiándole algunas cosas a ver si puedo optimizarlo o no. En este ejemplo 5, lo que vamos a hacer es cambiar el diámetro de la alcantarilla. Antes era 1,5 y ahora es 0,8. Y acá vemos que se pudo disminuir bastante más el caudal pico, de 5 metros cúbicos por segundo a 8. También vemos el ejemplo de dejar el diámetro de 5 metros, pero ubicarla más arriba, la salida. Antes estaba a los 48 metros, ahora la pongo un poco más arriba, es decir, que mi reservorio se va a llenar más antes de empezar a descargar. Y también tengo una disminución del caudal de aproximadamente 8 metros cúbicos por segundo. Y ahora, bueno, te pregunto, David, ¿qué opinas de esto? Porque también em, probé con el diámetro de 85, era 0,80 metros, y la elevación más alta, y la disminución del caudal, eh, digamos, no se disminuyó más de 8 metros cúbicos por segundo. Quedó, digamos, hice algunas modificaciones y lo máximo que pude optimizar es esto.
y entiendo que son beneficios no aditivos, es decir, que no es, que por más que siga subiendo el nivel de la descarga, no voy a evitar que pase más caudal. Sí, la verdad es muy interesante el análisis de la sensibilidad de los parámetros que hiciste con todos los ejemplos, porque vos ahora estás sacando tus propias conclusiones, en donde se puede ver cuál parámetro es más sensible que otro respecto a alguna modificación. Y acá claramente estás llegando a una conclusión de que inclusive las estructuras hidráulicas que vas a colocar en este reservorio van a depender, van a estar íntimamente ligadas con la topografía o el emplazamiento en donde estén. Entonces, muchas veces sucede de que en el lugar donde está el reservorio, las obras complementarias al mismo sean ya limitadas en su ubicación o en sus dimensiones, porque hay que materializarlas luego en el lugar y que hay que ver, digamos, cómo acá vos lo que tenés es el impacto que va a generar, el efecto atenuador que va a generar, perdón, mejor dicho, el efecto regulador que va a generar este reservorio en toda la cuenca, puede ayudar para que, no sé, aguas abajo se eh, disminuyan los efectos de las inundaciones o demás. Hay que ver el contexto general, pero sí me resultó muy interesante la sensibilidad, la gran sensibilidad que tiene la variación del CN para, Sí, para este ejemplo, en donde, digamos, el caudal pico del hidrograma en el sumidero o a la salida de tu cuenca resultó notablemente distinto. Eh, sí, Claramente acá las estructuras hidráulicas tienen una capacidad limitada que está básicamente dado por su fórmula hidráulica. Vos fíjate que vos hablaste de un aliviadero de superficie, un vertedero. mm, El caudal está íntimamente ligado con H elevado a a la un medio o a la 3 medios, ¿sí? El orificio también está íntimamente ligado con H elevado a la 0,8 por ahí aproximadamente, y son las capacidades máximas que va a tener cada estructura hidráulica. Por mm, ello, la variación es tan poca. claro. Sí, sí, en un punto, aunque siguiera modificándolo, no podía sacarle más de 8 metros cúbicos. Tal vez habría que empezar a tocar otros parámetros, pero para una primera aproximación está bueno ver qué es lo que influye, qué no. Sí, sí, la verdad que está buenísimo porque uno puede hacer distintas variantes de alternativas, distintos escenarios, y esto está como que queda la base del programa para poder hacer un montón de combinatorias posibles, Mm, porque inclusive acá ni siquiera otro parámetro que se puede analizar es, no sé, para distintos tiempos de recurrencia, eh, determinar distintas lluvias, porque también acá tenemos fija la lluvia, que es el hidrograma sí, de diseño que planteaste al inicio, en sí, donde también va a variar en función a la recurrencia que esté afectada esa lluvia, notablemente el hidrograma. Entonces ahí depende de otros parámetros, pero está muy bueno que se tenga en cuenta esto, el análisis de sensibilidad, porque muchas veces sucede de que esto se puede comparar con una cuenca real, ¿sí? Quizás se puede aforar el río en algún punto, determinar los caudales asociados a una crecida, elaborar el modelo numérico, este modelo hidrológico, y forzar a que para esos caudales que se obtuvieron en el aforo, forzar el modelo para que den resultados parecidos para esos caudales específicos y de tal manera después poder extrapolarlos para otros caudales distintos. Entonces ahí es donde también sirve mucho la modelación y la mm, simulación que generan estos programas.
No sé si acá ya terminaron ambos con la Y presentación. uno último, Sí, por favor, adelante. una última variable, es que si, ¿qué pasa si yo quería eliminar el aliviador? Bueno, el programa se va a frenar indicando que el reservorio rebalsa y me lo va a nombrar así, va a parar en un porcentaje, es decir, no se va a cargar de todo y me va a decir que la elevación de la pileta está por encima del máximo del reservorio. Esto yo lo entiendo, decime si estoy en lo correcto, David, que es como que rebalsa del reservorio. El, Sí, como que supera la cota de coronamiento. claro. Y si, Bueno, y eso. y si por ejemplo, el reservorio se hizo con terraplenes, ¿sí? O en mayor escala es un embalse que está contenido por una presa. eh, Está bueno porque en el caso de las presas de materiales sueltos, sabemos que si superamos el nivel del coronamiento, se puede generar la falla de la misma o alguna ruina, digamos. Entonces está bueno que el programa tenga estos errores y está bueno interpretar los errores que determina los warnings o los errores que determina el programa para saber dónde está el error que uno está Mm, cometiendo al introducir todos los parámetros del modelo. perfecto. Bueno, y por lo último pusimos bibliografía de donde sacamos todo, mucho YouTube para hacer los ejercicios. Obviamente apuntes de la cátedra y también mucho del manual del GEC ayuda bastante para interpretar todos los comandos. Está muy bueno. Bueno, la verdad los felicito a ambos, tanto a Lucas como a vos, Juli. Gracias. Realmente Se lograron agradeció. una presentación de calidad y esto está bueno porque ahora estamos grabando, ¿sí? Se animaron, digamos, a disertar en la grabación y esto les puede ayudar a los demás estudiantes que están aprendiendo, que están cursando en la carrera acá de Ingeniería Civil en la facultad, o puede servir para cualquier persona que esté interesada en la modelación hidrológica. La verdad que todo esto lo hicieron de forma autodidacta, ¿sí? Investigando y viendo y sacando conclusiones propias y la verdad que tanto, bueno, Fede que también nos acompaña, estamos muy contentos por el resultado final y bueno, ahora vamos a continuar con los demás programas de simulación eh, de hidrología y de hidráulica. Así que muy agradecido, voy a parar la A grabación. ustedes.